a los tejidos, ¿no? Transporta el oxígeno para poder nutrir a los tejidos y mantener un buen balance en el cuerpo. Bueno, la estructura de la hemoglobina son 4 polipéptidas. Tenemos 2 alfa y 2 beta. Y 4 grupos M, que son los que vimos arriba, ¿no? Grupos M, que son los de origen animal. Entonces, son 4 cadenas polipéptidas, como podemos ver, que es la cadena beta, la cadena alfa, otra cadena beta y otra cadena alfa. Y los 4 grupos M. Entonces, eso en sí es la hemoglobina. Esto que tenemos acá son los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos podemos ver que encontramos las moléculas de oxígeno y las moléculas de hemoglobina, ¿no? Y están acá. Entonces, aquí es como se realiza el transporte de oxígeno, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya. Dentro de esto también tenemos, bueno, encontramos el grupo hemo, que se divide en dos. Tenemos bueno, lo encontramos como anillo tetrapirrólico, o también conocido como protoporfina, y también lo encontramos como un átomo en estado ferroso, ¿no? ¿Qué es el Hem? Bueno, el Hem es un quelato de ion ferroso, y un quelato es una molécula orgánica que presenta átomos capaces de donar electrones para formar iones complejos con ligandos multidentados, logrando una estabilidad. O sea, el fin de los Hem y de los quelatos en sí es lograr la estabilidad. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el hierro en cantidades normales para los adultos sería de 3,5 a 5 gramos en el caso de adultos. Ya está. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya. Ahora, otra cosa que me olvidé mencionar es que el anillo tetrapirrólico en este caso em, va a estar formado bueno, este va a estar formado por 4 anillos más que van a estar unidos por puentes metino. Bueno, los puentes metinos tienen esta forma. Entonces, estos 4 anillos unidos por los puentes metino van a formar bueno, el anillo tetrapirrólico, ¿no? Que es el más grande. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esa es una molécula, perdón, una proteína transferrina, donde podemos encontrar el hierro unido a los demás compuestos, ¿no? El organismo hierro en este caso está unido a las proteínas transferrina y albúmina. Las concentraciones en esta proteína son muy bajas, en este caso vamos a tener de 3 a 5 miligramos de hierro en toda esta proteína. Y hablando de la distribución del hierro en adultos, aquí tenemos un gráfico que nos muestra más o menos que la mayor cantidad del hierro va a estar presente en la hemoglobina y que en menores cantidades estaría en la mioglobina. ¿Alguien sabe qué es la mioglobina? En los músculos, ¿no? Sí, se encuentra en los músculos. La mioglobina es un compuesto que básicamente va a almacenar oxígeno en los músculos. Listo. También vamos a encontrar el hierro en enzimas y en depósitos de ferritina y hemosiderina. Ah, y también tenemos un hierro de transporte que se va a llamar transferrina. Listo. Bueno, en cuanto a los depósitos del hierro, representan de un 30 a 35% y los encontramos en el hígado, en el vaso, en la médula ósea y, como les dije acá, los vamos a encontrar en forma de transferina o hemosiderina. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco del transporte del hierro. Bueno, el transporte de hierro eh, ocurre de la siguiente manera. En primer lugar, se produce la reducción del hierro férrico. Este es el hierro férrico, el hierro más 3.
y, bueno, se reduce a hierro ferroso. Esta acción, esta reducción, ¿ok? Se realiza gracias a una enzima. Esa enzima se va a llamar ferrirreductasa. Tenemos acá, ferri. Bueno, lo que va a hacer esta enzima es reducir el hierro férrico a hierro ferroso. Una vez reducido, se va a producir la absorción de este hierro ferroso en los eritrocitos a través del transportador DMT1. Este es un transportador que lo único que va a hacer es transportar este hierro ferroso para que éste se absorba dentro de los enteritrocitos. Estos de acá vendrían a ser los enteritrocitos y lo que pasa es que este hierro se absorbe, básicamente. Entonces se produce acá una absorción. Luego de esto, el hierro ferroso pasa al citoplasma del eritrocito, donde se une a la ferritina. En este caso acá tenemos la ferritina. Entonces, el hierro ferroso se une a la ferritina. Y luego de esto, otra vez es transportado hacia la ferroportina. Bueno, eso es por todo hasta acá, donde se produce nuevamente, bueno, no una reducción, sino que esta vez una oxidación, donde el hierro ferroso nuevamente se convierte a hierro férrico, ¿no? Y esa sería básicamente la absorción o el transporte de hierro, en todo caso, que se produce en nuestro cuerpo. Hasta ahí todo está claro, chicos. Todo esto, por cierto, sucede en el epitelio intestinal. Todo este proceso que les acabo de contar, ¿no? ¿Han entendido esa parte, chicos, o tienen alguna pregunta? Listo, vamos a continuar entonces. Ya, ahora hablando un poco más de la absorción del hierro, esta absorción normalmente ocurre en el duodeno, ¿no? El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Y ocurre en menores cantidades también en el estómago. Bueno, las fuentes de hierro que tenemos sabemos que es hemo y no hemo. Hemo es cuando está presente en alimentos de origen animal y no hemo es cuando proviene de vegetales, de frutas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, como les dije, la mayor absorción del hierro se produce en el intestino delgado a través del transportador que ya habíamos mencionado, DMT. Este de acá transporta el hierro y lo manda al duodeno, ¿no? Donde es absorbido. Bueno, y en menores cantidades ocurre en el estómago, y en el estómago se absorbe gracias a una proteína pectina. ¿Y cuándo o en qué casos ocurre en el estómago? Cuando tenemos el hierro férrico, en este caso eh, hierro más test, no puede ser producido o no puede ser absorbido de forma directa en nuestro cuerpo. Para que este hierro férrico sea absorbido, tiene que pasar por un proceso de reducción para convertirse a hierro ferroso. Entonces, este proceso de reducción ocurre en el estómago gracias a la pectina. Y una vez que ya esté como hierro ferroso, ya puede ser absorbido por nuestro cuerpo. Listo, chicos, ¿entendieron esa parte? Ya, ahora pasamos a la toxicidad del hierro. Bueno, cuando hay un exceso de consumo de hierro, se produce una coloración como amarillenta, ¿no? En nuestro cuerpo, como por acá. Bueno, a este trastorno, esta afección, se le conoce como hemocromatosis. ¿Y qué es la hemocromatosis? Es eso, ¿no? Es cuando los niveles de hierro suben bueno, a cantidades excesivas. ¿Y qué puede producir a esta hemocromatosis? Bueno, entre tantos años puede ocasionar una peroxidación lipídica, aterosclerosis. ¿Y qué es una aterosclerosis, por cierto? Es cuando los vasos sanguíneos
se llenan de grasa, si no me equivoco, se hacen más pequeños y esto impide el flujo sanguíneo en la sangre. Es decir, la esterosclerosis, en resumen, es una disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué más se produce? Daño en el ADN, carcinogénesis y enfermedades neurodegenerativas como lo sería el Parkinson, el Alzheimer, entre otras. Ahora vamos a pasar a hablar del zinc. Bueno, el zinc tiene en sus cantidades normales en el organismo 2 gramos, es decir, un adulto normalmente tendría que tener 2 gramos de zinc. Y va a ser el segundo oligoelemento más abundante después del hierro. Eh, bueno, el zinc es omnipresente, especialmente en los tejidos de multiplicación rápida. Lo vamos a encontrar en los músculos, en el tejido óseo, cabello, la piel, ojos, uñas, también en los testículos. Entonces, eso sería el zinc. Ahora también tenemos los datos generales, ¿no? Que sería el número atómico, la masa atómica, en fin. Esto que tenemos aquí es una enfermedad producida por una deficiencia del zinc. Cuando hay bajas cantidades de zinc, se produce una acrodermatitis enteropática. Esta puede ser hereditaria o puede ser adquirida, ¿no? Puede ser que ya el bebé nazca con esto, no por deficiencia de zinc, que ya de por sí nace con deficiencia de zinc. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, tenemos estas heridas en toda la cara que se conoce como una dermatitis acral. Eso también puede producir alopecia, diarrea y problemas del crecimiento. Ahora pasamos a la absorción del zinc. ¿Cómo se absorbe? Igual que el hierro, se absorbe en el duodeno. Bueno, para que pueda absorberse tiene que estar ligado a la metalotianina. Es así, metalotioneina. Bueno, esta es una proteína que va a contener altas cantidades de cisteína. Entonces, esta proteína tiene la capacidad de regular diferentes metales, no solamente al zinc, sino también al cobre y al cántaro. Eh, bueno, ¿qué favorece la absorción del zinc? La glucosa, la lactosa, proteínas de soya o sola. Y también si consumimos el zinc combinado con carne de res o vino rojo, entonces estos alimentos van a hacer que el zinc se absorba mucho más rápido en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que disminuye esa absorción? El calcio, el cobre, el hierro, ya que compiten por la misma proteína transportadora, ¿no? Y las fibras y fitatos. Bueno, ahora el zinc también va a estar unido a la albúmina, ¿no? El 70% del zinc en nuestro cuerpo va a estar unido a la albúmina. Y para eliminarlo, para excretarlo, bueno, se excreta a través de sudor, heces y orina. Ahora, algo más que tenemos que saber es que si nosotros consumimos altas cantidades de zinc, al igual que si consumimos no estos otros elementos, impide la absorción del cobre y del hierro en este caso. También de, bueno, del calcio, ¿no? Porque estos no, estos elementos que podemos ver acá no se pueden consumir juntos. No se van a absorber de la forma correcta. Ya. Disculpa una pregunta. Sí, bien. ¿Cuál era el funcionamiento de la metalotioneína? Ya, esta básicamente regula el zinc. Regula el zinc, también el cobre y el calcio, si no me equivoco. Gracias. Eh, Ahora sí pasamos a las funciones de proteínas zinc dependientes. Bueno, estas proteínas van a tener funciones reguladoras, también de replicación, estructurales y funcionales de metaloenzimas. Entre las metaloenzimas tenemos estas que están acá,
Y bueno, el dedo de zinc es una proteína que, bueno, tiene el zinc al medio de todo y sirve para, bueno, esas funciones, ¿no? Ya, dentro de lo que son las funciones reguladoras, los iones de zinc intracelulares van a cumplir una función. em, Básicamente lo que van a hacer es activar o inhibir ciertos factores que van a ser responsables de regular la expresión genética. Es decir, esta función reguladora se relaciona con la expresión genética. Y la función catalítica, el zinc va a actuar como un cofactor y como integrante al menos de unas 200 enzimas. Y dentro de la función catalítica tenemos que el zinc actúa como cofactor. Listo. Hasta ahí tienen todo claro, chicos. Ya. Vamos a continuar con las deficiencias del zinc. Ya. Generalmente no existen muchas deficiencias del zinc como un micronutriente en sí, pero en caso de que las haya, producen problemas sobre todo en la piel, yo creo, como la dermatitis o como la alopecia, que no sé si lo puse acá. Pero bueno, acá está la alopecia, la dermatitis y también, bueno, tenemos la anorexia, el hipogonadismo, que bueno, son alteraciones em, en las hormonas reproductivas, si no me equivoco. También tenemos atrofia química, disminución de hormonas químicas, retraso en el crecimiento, también deficiencias en la función inmune, etcétera. Ahora sí vamos a hablar del cobre. Bueno, las cantidades normales de cobre en el organismo van a ser de 80 miligramos. La tercera parte del total se encuentra en el hígado y en el encéfalo. Eh, bueno, en cuanto al músculo, tenemos el 40% de cobre. Y en cuanto a la absorción, el cobre se va a absorber en el tubo digestivo, especialmente en el duodeno, ¿no? La mayoría de estos elementos que estoy mencionando se van a absorber en lo que es el duodeno. El transporte va a ser transportado por una ceruloplasmina, también por la albúmina. La albúmina también es un buen transportador de ese tipo de elementos, ¿no? Y en cuanto a la captación, la mayoría del cobre se capta en el hígado. La captación también sería por el tubo digestivo a través de la secreción biliar y el 3% de todo el cobre de nuestro cuerpo se excreta por la orina. Ahora tenemos a las cuproenzimas. Aquí les dejo una tabla para que la puedan aprender. Las más importantes en este caso serían el citocromo C oxidasa, la dopamina B, la lisiloxidasa, que creo que no la puse acá. Bueno, serían las más importantes y bueno, esas son sus funciones, ¿no? Funciones de transporte, entrecruzamiento de colágeno y elastina, producir noradrenalina. ¿Alguien sabe qué es una noradrenalina? ¿Para qué sirve? Activación del cuerpo, ¿no? Para activarlo mediante algo. Claro, activación del cuerpo, darle más energía quizás. La noradrenalina está dentro de las catecolaminas y dentro de las catecolaminas también encontramos a la adrenalina y ambas sirven para justamente activar al cuerpo, ¿no? Listo. Pasamos ahora a las enfermedades por alteraciones de COVID. Em, en primer lugar tenemos la enfermedad de Wilson, que es, bueno, se da por la mutación de un gen, en este caso es este, ¿no? ATP7B. Y está caracterizada por la acumulación excesiva de cobre, ¿no? Aquí podemos ver en el ojo como, bueno, estas manchas marrones que podemos ver acá es la acumulación de cobre. Y acá también. No es el color del ojo, sino que es el cobre que está acumulado. Y también tenemos el síndrome de Menkes,
que, bueno, se da por ese proceso cuando el cobre está bajo en el cerebro y no hay una buena, un buen funcionamiento justamente, ¿no? Ahora hablamos del manganeso. Bueno, el manganeso va a tener 200 a 400 moles, más abundante en tejidos de mitocondrias, así lo vamos a encontrar más en las mitocondrias. Y forma parte de proteínas y metalenzas. Aquí tenemos las características generales del manganeso. Estas son las metalenzimas que contienen manganeso. Podemos ver la concavalina A, la arginasa, entre otras, que ya bueno, lo puedan aprender a memorizar. En cuanto a la absorción y el transporte, el manganeso va a ser absorbido por la alfa-macroglobulina. Esta es, bueno, lo que va a hacer es llevar el manganeso hacia el hígado y el manganeso que queda libre puede oxidarse y unirse a la transferrina, que es otra proteína. Entonces, lo que va a pasar es que este compuesto, esta proteína de acá, va a llevar el manganeso hacia el hígado y el manganeso que queda libre va a oxidarse o se une a la transferrina. Si es que llega al hígado, va a formar parte de los lisosomas, las mitocondrias, los núcleos y otras proteínas de síntesis en este. Listo, chicos, ¿está ahí todo claro? Bien. En caso de que haya acumulaciones del manganeso, normalmente se va a acumular en el cerebro. Entonces va a causar enfermedades neurológicas. En este caso tendríamos el síndrome de manganismo, que bueno, vamos a encontrar una enfermedad similar al Parkinson, que afecta el sistema neurológico infantil, cognitivo y motor. Se produce también un estrés oxidativo. Un estrés oxidativo, chicos, implica un plegamiento incorrecto de proteínas. Y sabemos que las proteínas van a pasar por un proceso de plegamiento. Y este plegamiento de proteínas sirve para el buen funcionamiento del cuerpo y sobre todo se relaciona con el cerebro. ¿Ok? El plegamiento sirve para un buen funcionamiento de varias funciones, sobre todo funcionamientos neurológicos, en fin. Entonces, si las proteínas están mal plegadas, se produce eh, se produce diferentes desequilibrios en procesos como la autofagia, la apoptosis, entre otros. Estos procesos de autofagia y apoptosis están hechos justamente para eliminar las proteínas mal plegadas. Pero si hay un acumulamiento de proteínas que no están en su forma correcta, entonces obviamente va a haber un desbalance y ese desbalance también provoca un estrés oxidativo. El estrés oxidativo provoca aumento de radicales libres, lo que ocasiona enfermedades neurológicas como las vimos acá, ¿no? No sé si me entendieron esa parte. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿O no sé yo entender bien? Ya. Bueno, entonces eso. El manganeso se relaciona con, sobre todo, enfermedades cerebrales, pero también puede afectar al hígado, al páncreas y los riñones. Ahora pasamos al selenio. El selenio es conocido como una sustancia tóxica y participa en sistemas biológicos protectores, sobre todo en procesos oxidativos. Es necesario para el funcionamiento del sistema inmune. Y tenemos características generales del selenio. Bueno, ¿alguien sabe quién es el descubridor del selenio? ¿Alguien sabe, chicos? Bueno, el descubridor del selenio es Berzelius.
Bueno, como les dije, el selenio es considerado un elemento altamente tóxico desde que fue descubierto. Aquí tenemos una proteína, glutatión peroxidasa, que contiene precisamente selenio en su conformación. Ahora vamos a hablar un poco de la enfermedad de Keshan. La enfermedad de Keshan es producida por una disminución de esta proteína, glutatión peroxidasa. Y la disminución de esta proteína ocasiona que haya un aumento del estrés oxidativo. Aumento de estrés oxidativo. Y este aumento de estrés oxidativo trae un aumento de radicales libres, que son malos justamente para el cerebro, ¿no? Pero además, esta enfermedad se caracteriza por eh, afecciones o afecciones del corazón. En este caso sería injurias el miocardio, una disfunción ventricular, sí, un mal funcionamiento del corazón. Y esto se le conoce como miocardiopatía endémica. Entonces, en síntesis a lo que les acabo de decir, la enfermedad de Keshan es una enfermedad que afecta al corazón y se produce por las cantidades bajas de glutatión peroxidasa. Acá, glutatión peroxidasa. Listo. Ahora vamos a hablar del cobalto. El cobalto va a estar unido a la coenzima B12, la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 la podemos encontrar en todos como las harinas, los mejillones y otras cosas. Y también es muy importante para nuestro cuerpo, ¿no? En caso de que haya deficiencia de vitamina B12, también se va a producir un tipo de anemia, no recuerdo su nombre, pero también se produce una anemia, ¿no? Ahora, el cobalto, eh, la concentración de cobalto en nuestro organismo también es importante recordar que es bastante baja. Normalmente tenemos de 2 a 5 miligramos de vitamina B12 y sus derivados que van a encontrarse principalmente en el hígado. Este cobalto que va a estar unido a la vitamina B12 se va a absorber a nivel del intestino. Ahora, la vitamina B12 se encarga de la generación de radicales alquilos, transposición de grupos R y va a ser acompañado de enzimas de níquel. Ahora pasamos a hablar del molibdeno. Ya. El molibdeno es uno de sus ligandos sería la molibdopterina. Y la cantidad de molibdeno que vamos a absorber va del 25 al 80% de lo que ingerimos. ¿Cuáles son los roles del molibdeno? Es un cofactor enzimático, también estabiliza o es un estabilizador de la capacidad a los esteroides, ¿no? En los receptores libres. También está involucrado en procesos redox que implican la transferencia de oxígeno y fijación del nitrógeno. Es decir, está involucrado en la transferencia de oxígeno, uno, y segundo, la fijación del nitrógeno. Yo creo que también lo vimos en clases pasadas. Y ahora, este molibdeno va a ser un componente fundamental de las hormonas tiroideas. ¿Alguien sabe qué producen las hormonas tiroideas? Sí, pues las hormonas tiroideas producen, ¿qué se llama? Tiroxina. Ahora, ¿saben con qué enfermedad se relaciona la tiroxina? Ya. La tiroxina va a estar relacionada con el hipertiroidismo. El hiper y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es cuando hay un aumento excesivo de la hormona tiroxina y el hipotiroidismo es cuando no hay suficiente cantidad de tiroxina.
Listo, chicos. ¿Ahí todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pasamos a lo que es el yodo. El yodo va a estar eh, presente de uno a, un segundo, ya, de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso. Bueno, en niños de menores a 10 años también varía. En este caso, los niños van a necesitar más cantidad de yodo, ¿no? Que los adultos. Ahora, el yodo también puede producir ciertas enfermedades, como lo sería el bocio y el creatinésimo. Esto se produce por cantidades excesivas de yodo, ¿ok? El bocio es básicamente cuando las glándulas tiroideas se ensanchan demasiado, ¿ok? Produce efectos en la voz, en cosas. Y el creatinismo, bueno, las principales características que trae es un retardo mental, pero puede ser reversible con terapia de reemplazo. Si se detecta en una etapa neonatal, ¿no? Si se detecta cuando el paciente está pequeño. Entonces, en ese caso, sí puede ser tratable. Ahora pasamos a hablar del flúor. Ya. El flúor es el primer elemento de la familia de los halógenos y vendría siendo el elemento más radiactivo. Eso creo que lo vimos en la clase de tabla periódica. Bueno, la ingesta recomendada es de 0,5 a 1 miligramos por día en el caso de los niños. En el caso de los adultos va de 3 a 4 miligramos por día. El yodo tiene una gran afinidad con el calcio, por lo que se asocia a los tejidos calcificados como los huesos y los dientes. Entonces tiene una buena afinidad con el calcio. Ya, hay dos formas donde podemos encontrar el flúor. Tenemos la fuente sistémica y tenemos la fuente tópica. La fuente sistémica es la que encontramos en agua fluorada y en alimentos como peces de mar, vegetales y animales, ¿no? Eso lo encontramos en alimentos. Alimentos y agua fluorada. Y en el caso de las fuentes tópicas, los encontramos en pastas dentales y, bueno, también geles, barnices, entre otras cosas. Ya, eso sería esta parte. Ahora, en el caso de las caries, una forma de reducirlas es inhibiendo la desmineralización y estimulando la remineralización del esmalte, es decir, transformando la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita. De esa forma se resiste la desmineralización. Entonces, para reducción de caries, vamos por acá. Lo que se tiene que hacer es transformar la hidroxiapatita en fluorapatita. Listo, eso sería todo con esa parte. Ahora pasamos a los metales pesados. No hay una definición muy establecida de metales pesados, pero sabemos que están muy asociados con la contaminación y la toxicidad en sí, ¿no? Poseen un peso atómico de 63,55 en el caso del cobre y el mayor, que sería el mercurio, pesa 2,59. Su densidad va a ser mayor a 4 gramos por centímetros cúbicos y no presenta carga metabólica, ¿no? Son las características más importantes de los metales pesados. Nos vamos a hablar del mercurio. Ya, el mercurio tiene formas primarias y dos fuentes de exposición. En este caso tenemos el elemental, que sería el normal que encontramos, ¿no? El mercurio normal. Las fuentes de exposición tenemos en las amalgamas dentales, en los termómetros, tensiómetros. Sabemos que dentro de los termómetros, para medir la temperatura, encontramos el mercurio, ¿no? En los tensiómetros también está presente
Y en el caso que los niños puedan ingerir accidentalmente mercurio, que también sería perjudicial totalmente. Ya, también encontramos formas inorgánicas o en ceras de mercurio de esta forma. Y esto, ¿no? Que serían protones en este caso. Y los encontramos en laxantes como cloruro mercurioso y en las pilas, bueno, las pilas en sí que usamos, ¿no? También lo encontramos en forma orgánica o metilmercurio. Aquí está el consumo de los peces. Sabemos que por la contaminación los peces consumen mercurio y de esa forma lo encontramos en materiales o en ceras orgánicos, ¿no? Hasta ahí todo está claro, chicos. Listo. Ahora pasamos a hablar del ciclo de mercurio. Bueno, el ciclo de mercurio empieza por las minas. Sabemos que las minas utilizan el mercurio para extraer el oro, ¿no? Lo que se usa o lo que se hace es que el mercurio se adhiere al oro formando una amalgama y de esa forma se da su extracción. Entonces, cuando sucede esto, quedan restos de mercurio en el agua y esta agua viaja, ¿no? Y entra dentro de la cadena alimenticia, primero a través del krill, luego del salmón, trucha, entre otros peces ya más grandes. Y de esa forma llega a nuestros platos y es como se produce el ciclo de mercurio, ¿no? O en sí la prevalencia del mercurio. El orgánico lo encontramos, como podemos ver, en los peces. En los peces, producto de la contaminación, esos peces llegan a consumir el mercurio. Ahora hablamos un poco del plomo. Bueno, el plomo, según la cantidad que sea consumida, produce ciertas cantidades, ciertas consecuencias en nuestro organismo. Si llegamos a consumir eh, 150 microgramos por mililitro de plomo, ya nos llevaría a la muerte. En este caso, si consumimos 100, una encefalopatía, nefropatía, anemia franca o, bueno, cólicos, ¿no? Si llegamos a consumir menos. Lo mejor que nos puede pasar si consumimos plomo sería una toxicidad en el desarrollo, que sería, entre comillas, lo menos grave, ¿no? Eh, Esto sucede más que todo si una embarazada llega a consumir plomo de casualidad, lo cual tiene efectos fetales por transferencia transplacentaria. Y también en este caso, si llegamos a consumir 40 microgramos por mililitro, se produce una disminución de la síntesis de hemoglobina, ¿no? Que vimos hace un rato. Los quelantes. Los quelantes son un compuesto químico que se une a los iones, ¿ok? Se une con firmeza a los iones. Es un metal unido fuertemente a un ligando y eso produce un quelante, ¿no? Está unido fuertemente a los iones y se usan para extraer metales tóxicos del cuerpo, sobre todo, ¿no? En este caso, si llegamos a consumir mercurio, no se puede revertir el daño ocasionado en el sistema nervioso central, pero lo que podemos hacer es usar quelantes para quitar los restos de mercurio que puede haber en el cuerpo, ¿no? Entonces sirven para quitar o extraer metales del cuerpo. Listo, chicos, hasta ahí tienen todo claro. ¿Una pregunta? Listo, con eso ya habríamos terminado la clase. Muchas gracias. En unos minutos les mando su post. Gracias. Gracias, buenas noches.